En respuesta a las acciones de Rusia, la OTAN ha llevado a cabo su mayor incremento de la defensa colectiva, afirmó el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. En respuesta a las acciones de Rusia, la OTAN ha llevado a cabo su mayor fortalecimiento de la defensa colectiva. Hemos avanzado en materia de defensa híbrida y ciberdefensa, dijo Stoltenberg tras la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de los países de la OTAN. Además acusó a Rusia de comportamiento agresivo. Las relaciones con Rusia siguen siendo complicadas, Rusia aumenta las medidas represivas en su territorio, el comportamiento agresivo fuera de sus fronteras, dijo. Indicó que en respuesta a las acciones de Rusia, la OTAN fortalece la cooperación en las esferas de inteligencia e intercambio de datos. A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, aconsejó a la Alianza Atlántica ocuparse de los problemas de sus miembros, al comentar las declaraciones sobre Rusia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los problemas de los países de la OTAN, vacunación, crisis y derechos humanos exigen dedicarse con urgencia a su solución, dijo. En cuanto logren resolverlos, nos pondremos a estudiar la experiencia de ustedes, pero solo la positiva, señaló. La Cancillería rusa había declarado que Rusia ha comunicado en repetidas ocasiones su disposición para dialogar con la OTAN. Moscú ha insistido, además, que no representa amenaza alguna para los países de la OTAN, en cambio se ve obligada a defenderse ante el comportamiento agresivo del bloque cerca de sus fronteras. El acercamiento entre Rusia y China, ¿una amenaza para la OTAN? El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el acercamiento entre Rusia y China supone un reto para los países de la alianza. Sin embargo, los analistas opinan que la OTAN se está inventando problemas y amenazas para justificar sus enormes gastos. Los miembros de la OTAN enfrentan el entorno de seguridad más complejo desde la ofensiva fría, debido al comportamiento asertivo de Rusia y el ascenso de China, dijo el secretario general del bloque. Los chinos están trabajando cada vez más con Rusia. Todo esto tiene consecuencias para la seguridad de los aliados de la OTAN. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de responder a eso, explicó. No obstante, la analista política Kira Sazonova opinó que las declaraciones de Stoltenberg son exageradas. Sí, Rusia y China tienen posiciones muy cercanas y similares en numerosos aspectos de política exterior, y esto es bueno. Pero decir que se trata de una amenaza para la seguridad mundial, o la seguridad de Occidente, como intenta hacerlo el secretario general de la OTAN, es, por supuesto, totalmente exagerado, señaló a la prensa la doctora en Derecho y profesora de la Academia Presidencial de Economía Nacional y Administración Pública de Rusia. Según la analista, la alianza necesita una amenaza para existir. Yo lo explicaría por el hecho de que la alianza militar y política solo existe cuando hay un enemigo externo. Y si no hay ningún problema, hay que inventarlo, y a través de los temores de una amenaza, difundir sus acciones por todo el mundo. De hecho, la OTAN y algunos estados miembros de la alianza están inventando nuevas amenazas para poder llevar a cabo operaciones ofensivas, establecer bases militares y realizar ejercicios militares. Rusia y China no tienen nada que ver con eso. La cuestión es que los países de la alianza simplemente necesitan explicar a sus propios contribuyentes en qué se gasta una suma de dinero tan considerable, concluyó Sazonova. La OTAN busca evitar errores y una escalada en las relaciones con Rusia. La OTAN tiene la intención de implementar un enfoque integral en las relaciones con Rusia, combinando la contención y la apertura al diálogo, y busca evitar una escalada, se desprende de un informe del secretario general del bloque, Jens Stoltenberg. El enfoque integral de la OTAN a las relaciones con Rusia permite a la OTAN responder ante el deterioro de la situación de seguridad provocado por las acciones de Rusia. En este sentido, los aliados continuaron fortaleciendo su capacidad de disuasión y defensa, al tiempo que se mantuvieron abiertos a un diálogo específico, estable y sustantivo con Rusia, dice el informe. Añade que la OTAN busca abordar temas de importancia crítica, evitar malentendidos y errores en las estimaciones y una escalada no deseada. Al mismo tiempo, el documento responsabiliza a Moscú de que el Consejo OTAN-Rusia no se reuniera el año pasado.
En 2020, la OTAN siguió comprometida con el diálogo en el marco del Consejo OTAN-Rusia para abordar cuestiones de seguridad internacional, mejorar la transparencia y la previsibilidad, dice el informe. Agrega que desde febrero, la OTAN ha ofrecido repetidamente a Rusia reunirse en este formato, pero Moscú se ha negado sistemáticamente. Como resultado, el Consejo OTAN-Rusia no se reunió en 2020. La víspera Stoltenberg declaró que no ve amenaza militar directa por parte de Rusia y China y lo presentó como un mérito de la OTAN. Aumento del gasto en defensa. Stoltenberg informó también que Canadá y los aliados de la OTAN, en Europa aumentaron en un 3,9% sus gastos en defensa el año pasado. Continuamos invirtiendo en nuestra defensa. Pese a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, el 2020 marcó el sexto año consecutivo en el aumento del gasto en defensa de los aliados en Europa y Canadá. El aumento fue del 3,9%, dijo Stoltenberg presentando el informe del año 2020. Al hacer un balance del año pasado, el jefe de la OTAN destacó el fortalecimiento y el acercamiento de Rusia y China. El hecho de que China y Rusia sigan trabajando juntas, realicen ejercicios, todo eso constituye futuros desafíos para la OTAN, por tanto es muy importante que la OTAN continúe adaptándose y respondiendo a una situación cada vez más difícil en el ámbito de la seguridad, indicó. Según Stoltenberg, el comportamiento de Rusia se vuelve cada vez más agresivo y desestabilizador. Al mismo tiempo, el crecimiento de China afecta el equilibrio del poder mundial, influyendo en la seguridad, los valores y el estilo de vida de los países de la alianza, enfatizó. Es un mundo de una creciente incertidumbre global, de unos ciberataques devastadores y amenazas híbridas, resumió. El jefe de la Alianza Atlántica advirtió que nadie puede superar por sí solo esas amenazas. Por lo tanto, Europa y América del Norte deben trabajar de manera aún más estrecha en el marco de la OTAN, en condiciones de solidaridad estratégica, afirmó. Mientras tanto, esta es la razón por la que Emmanuel Macron considera que la OTAN perdió relevancia. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado en más de una ocasión que Europa debería defender sus intereses por sí misma y no delegar los asuntos relacionados con su defensa a la OTAN. El líder galo, además, considera importante que los países europeos vuelvan a dialogar con Rusia. En una reciente entrevista, Macron afirmó que la Alianza del Norte es una organización que ya no tiene la relevancia de otrora. Eso se debe, en particular, al fin del Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, de las naciones del Bloque del Este. Nadie puede decirme que la OTAN de hoy es una estructura que en sus cimientos sigue siendo pertinente. Fue fundada para hacer frente al Pacto de Varsovia. Ya no existe un Pacto de Varsovia, señaló Macron en una entrevista con Financial Times. De acuerdo con el mandatario francés, ni Rusia ni Occidente han aceptado el colapso del comunismo. Seguimos a veces luchando contra una ideología o una organización que ya no existe, con una lógica geopolítica que ya no existe, y que ha seguido fracturando Europa. Tenemos que aceptar que lleva tiempo y que seguirá habiendo desilusión, agregó el líder galo. Macron considera que Europa debe desarrollar su propia estrategia de defensa unificada, por lo que pidió a los países de la Unión Europea no delegar su protección y la protección de su vecindad en los Estados Unidos, sino defender de forma independiente sus intereses cooperando en el ámbito militar. Soy un defensor de la soberanía europea, de la autonomía estratégica, no porque esté en contra de la OTAN, o porque dude de nuestros amigos estadounidenses, sino porque soy lúcido sobre el estado del mundo, subrayó el presidente francés. Al día siguiente, al presentarse virtualmente en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Macron volvió a hablar sobre la OTAN, y consideró que es necesario un nuevo concepto para la Alianza del Norte. Además, el presidente se pronunció a favor del diálogo con Rusia, un diálogo que, según él, debe ser exigente, pero que es fundamental para la paz en Europa. Sin embargo, el homólogo estadounidense de Macron, Joe Biden, tiene una visión opuesta sobre las relaciones con Moscú. Al hablar en la misma Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente norteamericano acusó al liderazgo ruso de buscar debilitar el proyecto europeo y la alianza de la OTAN y socavar la unidad transatlántica.
En enero pasado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los aliados a aumentar los gastos en defensa con el fin de garantizar la preparación de la Alianza Atlántica para afrontar el comportamiento agresivo de Rusia y el auge de China. Más recientemente, el funcionario abogó por actualizar el concepto de estrategia de la OTAN, tomando en cuenta, entre otras cuestiones, el deterioro de las relaciones con Rusia. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que jamás atacaría a ninguno de los países del bloque. Liderazgo en Europa. La reciente entrevista de Macron no ha sido la primera vez en la que el mandatario galo se posicionó duramente con relación a la OTAN. En noviembre de 2019, el presidente habló de los problemas estratégicos y políticos dentro de la alianza y de lo que llamó la muerte cerebral de la organización. En aquella ocasión, Macron subrayó la importancia de un diálogo estratégico entre Europa y Rusia. Además, el presidente francés recordó que Estados Unidos y Rusia están separados por un océano, mientras que, para Europa, Rusia es un vecino. De acuerdo con Sergei Fyodorov, investigador del Instituto de Europa de la Academia de Ciencia de Rusia, pese a las contradicciones que existen entre Rusia y Francia, Macron mantiene un enfoque pragmático sobre los problemas de seguridad europeos. Macron comprende que es imposible resolver cualquier problema internacional complejo sin la participación de Rusia, y mucho menos cuando se tratan de cuestiones de seguridad europea y estabilidad estratégica. Además, París cree que Europa debería adquirir una mayor independencia dentro de la OTAN, explicó el experto a RT. Fyodorov detalló que Macron recurre a las ideas del gaullismo, en la que el énfasis está en la independencia militar y política de la nación. Por eso, Macron habla de las transformaciones en la OTAN y del diálogo con Rusia, agregó el académico. Por su parte, Andrei Suzdaltsev, profesor asociado de la Facultad de Economía y Política Mundial de la Escuela Superior de Economía de Moscú, cree que detrás de las palabras del presidente francés se esconde el deseo de ocupar una posición de liderazgo en el ámbito europeo. Hoy la OTAN es un instrumento de control estadounidense sobre Europa. Es Estados Unidos el que juega el papel principal en esta alianza político-militar. Sin embargo, el propio Emmanuel Macron busca ser el líder en Europa, señaló el experto a RT. Fyodorov y Suzdaltsev coinciden que es poco probable que Washington acepte disminuir el papel de la OTAN en Europa. Joe Biden quiere normalizar las relaciones con Europa, por lo que intentará llevar a cabo su política teniendo en cuenta las posiciones de los aliados europeos. Pero las autoridades estadounidenses no seguirán el llamado de Macron, y no construirán un diálogo con Rusia. Es inaceptable para la OTAN y Estados Unidos construir un diálogo de este tipo entre Rusia y Europa, apuntó Suzdaltsev. Para Fyodorov, las declaraciones de Stoltenberg reflejan los intereses y la posición de Estados Unidos, aunque los políticos occidentales cuerdos entienden que Rusia no va a atacar a los países de la OTAN. Sin embargo, es poco probable que sus voces, así como la del presidente francés, dominen, ya que contradicen la posición de Estados Unidos.